Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día lunes, ¿se escucha bien ahí? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están hoy día? Hola a todos. ¿Se escucha bien, chiquillos? Alejandro está sentado, me dice. Yo también estoy sentada, Alejandro. Se acerca el apocalipsis, dice macho muchacho. Yo bien también, muchas gracias. Con estrés, no, relájense, chiquillos. Hace mal estresarse. Ya, chiquillos, recuerdan que hoy día íbamos a hacer el repaso de lo, me dijeron de volúmenes, pero en el fondo era los cuerpos geométricos que habíamos dicho, ¿sí? Vamos también, les quería contar que vamos a hacer un repaso, o más bien como ver bien lo que el tema de la variable aleatoria y distribución normal. ¿Ya? Lo vamos a hacer yo creo que en un par de clases más. El otro día les dije que hoy día íbamos a ver cuerpos geométricos y la próxima clase, ¿qué les dije que íbamos a ver? Se me olvidó. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver después? Me llamo Carla, no Nicolás. Circunferencia. ¿Eso fue lo que dije? Ojo que ecuación de la circunferencia no entra en la PSU, por si acaso. Si repaso circunferencia sería la, ¿cómo se llama? Eh, los elementos de la circunferencia, las proporciones que se dan dentro de ella, etcétera. Pero no la ecuación. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ahí me dijeron que el jueves pasado no hubo clase recuperativa. No, no hubo, porque yo no pude venir a hacer la clase. Pero este jueves sí va a haber la clase recuperativa a las 6:30. ¿De acuerdo? Y este jueves vamos a hacer, vamos a ver circunferencia, como me dijo ahí Felipe, que había dicho. Y el viernes empezamos con el repaso de estadística y probabilidad. ¿Sí? Y luego de que terminemos ese repaso, vamos a dedicar, no sé, unas 3 o 4 clases a desarrollar el modelo que lanzó el DEMRE este año de la PSU. ¿Sí? Ya, chiquillos, vamos a hacer eso. Y mientras vamos haciendo el modelo, vamos a ir haciendo nuestro formulario, porque recuerden que me habían pedido un formulario, pero a mí no me parece muy, digamos, como muy apropiado llegar y pasarles un formulario. Entonces, a medida que vamos haciendo el modelo, vamos a ir haciendo el formulario. Ya, chiquillos, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy, que son los cuerpos geométricos. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber es que los cuerpos geométricos son sólidos que ocupan un lugar en el espacio y están limitados por una o más superficies. ¿Sí? Y tenemos dos tipos de cuerpos geométricos que son los poliedros y los otros son los cuerpos redondos. Recuerden que este es un repaso nada más. Entonces, primero veremos los poliedros, ¿sí? Que son cuerpos geométricos que están delimitados por superficies planas en forma de polígonos. ¿Sí? Los polígonos los deberían ustedes ya saber. ¿Sí? Entonces, tienen distintos elementos, como las caras. Por ejemplo, aquí la cara ABCD es una de las caras. Otra cara es CGHD.
Son todas las caras que están por encimita o sea, como por el borde del poliedro. Las aristas, que son las líneas, digamos, que unen que forman como los bordes de cada cara. Los vértices, que son los puntitos que unen las aristas. Las diagonales son las diagonales del poliedro. Ojo, que estas diagonales no son las diagonales de cada polígono, sino que son las diagonales del poliedro. Por ejemplo, AG, otra diagonal sería EC, otra sería BH y la otra sería DF. ¿Sí? También están los planos diagonales, que sería como un plano que como que cortaría diagonalmente a la figura. Los ángulos diedros son los ángulos formados por dos caras, ¿sí? No por dos aristas, sino que por dos caras. Son como, por ejemplo, No, mejor no les doy el ejemplo, porque ese sirve para los ángulos poliédricos o poliedros, que son como, por ejemplo, la esquina de una pieza. Eso sería como un ejemplo de ángulo poliedro, ¿sí? Las diagonales de los poliedros, no son las diagonales de cada cara, sino que son las diagonales que cruzan, digamos, como que cruzan toda la figura. Por ejemplo, AG. Fíjense en AG, no es la diagonal de ninguna de las caras que forma el poliedro, sino que es una diagonal que cruza todo el poliedro, ¿sí? Los ángulos diedros están formados entre dos caras, son como una cosa así. Y los ángulos poliedros son entre tres o más caras. No, entre tres caras en realidad. Por ejemplo, el angulito que está aquí, que sería como el que está formado por la cara de al lado, la cara de adelante y la cara de abajo. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver ahora la clasificación de los poliedros. Según el número de caras podemos clasificar a los poliedros, y aquí están los nombrecitos: tetraedro, pentaedro, hexaedro, octaedro, etc. ¿Sí? Esto igual con el puro nombre uno ya sabe cuántas caras tiene en realidad, no es muy difícil saber esto, ¿sí? Aunque si lo quieren revisar pueden ver el PPT que está en la clase 17 si no me equivoco. La diferencia entre los ángulos diedros y los poliedros son que los ángulos diedros son entre dos caras y los ángulos poliedros son entre tres caras o entre tres o más caras. ¿Sí? Sí, debería salir abajo del video el link para el PPT, pero no sé si en este video sale porque este PPT lo usamos en otra clase. ¿Ya? Ya, entonces seguimos con las clasificaciones. Ahora, según la medida de los ángulos diedros. Recuerden que los ángulos diedros son los ángulos que hay entre dos caras. ¿Ya? Entonces, la clase 36 se realizó el día viernes, por si acaso. No sé, a lo mejor no está el video en YouTube todavía, pero la clase 36 fue la del día viernes. Ah, ya, ahí Pony Salvaje dice que no la han subido. Ya, entonces ahora los los poliedros cóncavos y los poliedros convexos. Los poliedros cóncavos son los que tienen al menos un angulito diedro mayor a 180 grados. ¿Sí? Y los poliedros convexos son los que no tienen ninguno de sus ángulos diedros mayor a 180 grados. ¿Sí? Por ejemplo, este ángulo que está aquí, de aquí a aquí, está formado por estas dos caras. Entonces eso es un ángulo diedro. Los poliedros cóncavos son, por ejemplo, este que está aquí, que tiene un ángulo
diedro mayor a 180 grados. ¿Sí? Recuerden que los ángulos de 180 grados son los ángulos extendidos, ¿sí? Son como así. Entonces, si es más que extendido, es mayor a 180 grados. Ya, sigamos. Entonces, ahora la última clasificación que vamos a ver es según la congruencia de las caras y de los ángulos diedros. Entonces, por ejemplo, los poliedros regulares son los que tienen todas sus caras congruentes y los ángulos congruentes también, ¿sí? Y los poliedros irregulares son los que no tienen todas sus caras congruentes y tampoco todos sus ángulos congruentes. ¿Ya? Y lo que hay que saber de los poliedros, chiquillos, es esta formulita que puede que les sirva. Por lo menos yo en el modelo PSU de este año no vi ninguna pregunta que fuera con esta formulita, pero les recomiendo igual que se la aprendan, que es el número de caras más el número de vértices menos el número de aristas es igual a 2. Exacto, se llama el teorema de Euler o Euler. Al alumno le dicen así. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por ejemplo, esto les sirve, por ejemplo, si a ustedes le preguntan, no sé, ¿cuál es el número de vértices del siguiente tetraedro? Y les dan el número de aristas. O cuál es el número de aristas de un poliedro que tiene 80 lados y no sé cuántos vértices. ¿Sí? Ahí lo pueden despejar y encontrar la cantidad de aristas, dependiendo de lo que le pregunten. Ya. Entonces, dentro de los polígonos regulares tenemos los siguientes. El tetraedro, ¿sí? Que es como una pirámide de base triangular, y su área se calcula como a al cubo por la raíz de 3. ¿Sí? Estas cosas siempre es bueno sabérselas, pero no es como tan necesario. No sé por qué, pero que Luciano Iturra me dice que le aparecen ejercicios de todo en el mini ensayo. ¿De qué te aparecen, Luciano? Vamos a seguir por mientras. Luego está el hexaedro o cubo, que es el cubo que todos conocemos, que tiene todos sus lados en forma de cuadrado, ¿sí? Y recuerden que los poliedros regulares son los que tienen todas sus caras y todos sus ángulos iguales, congruentes, ¿ya? Entonces, el área del cubo es 6a cuadrado, que digamos es el área de uno de los cuadraditos, multiplicado por las 6 veces que aparece el cuadradito. Y el volumen del cubo es a al cubo, o sea, la arista al cubo. Perdón, la arista. Sí, arista. Estoy bien. Ya. Luego tenemos el octaedro, que está formado por triángulos equiláteros por 8 triángulos equiláteros. ¿Ya? Ya, Luciano, lo que pasa es que lo que vamos a ver después, que son los cuerpos redondos, son los que se generan por rotación. ¿Sí? Por eso quizás aparecen... Por eso que a veces pueden aparecer los de rotación. No me hacían hacer estas figuritas. Ya, el área del octaedro es 2a cuadrado raíz de 3. Ojo, que si no se aprenden esta formulita, pueden calcular el área, calculando el área de uno de los triángulos y multiplicándolo por 8. ¿Sí? Porque son 8 triangulitos equiláteros iguales. ¿Sí? Entonces, si no se lo aprenden de memoria, no es necesario que se lo aprendan de memoria, ¿sí? Está el dodecaedro, que está formado por 12 pentágonos regulares. Entonces, aquí tenemos que el área es 30 por la arista por el apotema, ¿sí? Recuerden que el apotema es como la línea desde la mitad
desde el centro hasta cada uno de las aristas en forma perpendicular, ¿sí? ¿Qué pasó? Felipe que me pregunta. ¿Qué pasó? Que ahí Felipe Gutiérrez me dice, profe. Esta es la formulita que relaciona el área con el apotema, ¿o no te refieres a esta? No creo que le salgan estas figuras gigantes. El apotema en un triángulo equilátero coincide con la altura. Sí. Sí. Ya, ojo chiquillos, de nuevo. No es necesario que se aprendan, ¿cómo se llama?, de memoria estas cosas. ¿Sí? Las puedes calcular sacando el área de cada uno de estos y multiplicándola en este caso por 12. ¿Sí? Recuerden que el área de un pentágono es el perímetro, es decir, la suma de todos los lados por el apotema dividido por 2. Quizás eso era lo que me estaban preguntando. Voy a repetir. El área de un pentágono regular se calcula como el perímetro de la figura por el apotema dividido en 2. No lo tengo anotado aquí porque igual eso se lo deberían saber. El apotema lo pueden encontrar debido a que los polígonos regulares están formados por triangulitos equiláteros. Si se fijan, podemos trazar un triángulo equilátero desde este borde hasta el centro y hasta ahí. Y ese triángulo debería ser equilátero, por lo tanto pueden calcular la altura de ese triángulo. ¿Sí? Exacto, con Pitágoras. Emily Música, ahí dio en el clavo. Ya, pero chiquillos, tranquilos. Esto, yo sinceramente no creo que entre tan así, tan explícito. A lo más quizás les van a preguntar las propiedades de estas cosas, no sé, pues si tienen un polígono regular, ¿qué pasa con las caras? Cosas así, ¿ya? 30 probablemente es porque se sacó ¿cómo se llama? Se sacó el perímetro y por ahí debe haber algo. Por ejemplo, al sacar el área de este debe haber dado, no sé, en realidad tendría que hacerlo como para saber por qué 30, ¿sí? Pero a eso se llega haciendo lo siguiente, sacando el área de uno de estos pentágonos y multiplicándola por 12, ¿sí? La superficie es el área, ojo con eso. La superficie es el área. Ya. Vamos al icosaedro, que es un pentágono regular formado por 20 triángulos equiláteros, ¿sí? Y su área es 5 por a cuadrado por raíz de 3. ¿Ya? Claro, en este caso, como son triángulos equiláteros, todos sus lados miden lo mismo, por lo tanto ustedes pueden calcular la altura. Y como dice ahí Emily, sería la base por la altura dividido por 2 y eso multiplicado por 20. En este caso, ¿sí?
5 porque probablemente al hacer la operación quedó algo ahí dividido por, no sé, pues, quizás por 4 y 20 dividido en 4 5, por ahí debe haber sido. ¿Ya? Ojo chiquillos, que estas fórmulas, repito, se puede llegar calculando el área de cada uno de los triangulitos, perdón, de uno de los triangulitos y multiplicándola por 20, porque recuerden que los polígonos regulares son son cuerpos geométricos formados por puras figuras congruentes, ¿sí? ¿Ya? Ya chiquillos. Ahora vienen los poliedros irregulares. Recuerden que según la congruencia entre sus caras y sus ángulos, estaban clasificados en poliedros regulares, que fueron los que vimos delante, y poliedros irregulares. Entonces tenemos el prisma, que en este caso el prisma es de base pentagonal, o pueden haber prismas con otras bases, ¿sí? Y bueno, el volumen del prisma se saca como el área basal, en este caso es un pentágono, y ya les dije cómo se calculaba el área de un pentágono, por la altura, ¿sí? Y exacto, el área va a depender de la forma de las caras que forman el prisma, ¿sí? Entonces en este caso es un pentágono, por lo tanto para calcular el volumen calculan el área del pentágono. Pero si el área, si las caras basales son, no sé, un hexágono, ustedes calculan la cara de un hexágono, ¿sí? Exacto, los prismas se provocan por la traslación de un polígono. Pero aquí mismo tenemos eso, ahí nihilismo, adivinó lo que continuaba. Los cuerpos generados por traslación de figuras planas son los prismas, ¿sí? En este caso se traslada un triangulito en cierta dirección, en cierto sentido, y se forma el prisma triangular. El prisma cuadrangular, ojo que estos prismas se llaman así por sus bases. Estas son sus caras basales, la de acá y la de acá. Este es cuadrangular porque sus bases son un cuadrado. Y este prisma pentagonal, que es el que teníamos acá, es porque sus caras son pentágonos y pueden haber prismas, no sé, pues, hexagonales o prismas heptagonales, ¿sí? Se merece un premio nihilismo, un felicitaciones. Ese es el premio, felicitaciones. Exacto. ¿Por qué se ponen nombres tan raros? Ya, pero él o ella dijo que a diferencia de los cuerpos redondos, porque los cuerpos redondos se forman por Diana, ya. Diana dijo que los cuerpos redondos se forman por revolución, o sea, por una rotación indefinida, ¿sí? ¿Ya? En este caso, los poliedros se generan, bueno, los prismas se generan por una traslación de las figuras, ¿sí? De los polígonos. Tenemos también la pirámide, que, bueno, el área es el área basal, ¿sí? Ojo que el área es el área basal. Ojo aquí con la diferencia entre apotema y altura de la pirámide, chiquillos, ¿sí? Porque la altura es, digamos, desde el ápice, que se llama, que es el puntito más alto, hasta el punto medio de la base de la pirámide, ¿sí? El centro de la base de la pirámide. Esa es la altura. Y el apotema, en este caso, es la altura de una de las caras, ¿sí? De una de las caras laterales, ¿ya? Es decir, como la altura del triángulo que forma la cara lateral, ¿sí? Sí, ápice es lo mismo que cúspide, en este caso. No, aún no sale la generatriz. Eso ahí Chacarero con Ají lo recalca. Ojo que la altura en este caso y el apotema es distinto, ¿sí? La altura de la pirámide, recuerden que la altura de la pirámide se calcula con el apotema, de hecho, porque con el apotema forman un triángulo con los dos apotemas
Y ahí, bueno, deberían tener los valores, eso sí, para poder calcular la altura, ¿sí? Entonces, el volumen de la pirámide es un tercio, ojo, un tercio del área basal por la altura, ¿sí? El área basal en este caso es un cuadrado, pero puede ser otra cosa, puede ser ¿cómo se llama? Bueno, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, etcétera. Ya. Ojos chiquillos aquí, que me preguntan que no entienden qué es el apotema. Y el apotema vendría, recuerden que, bueno, voy a devolverme. Aquí. El apotema en este caso es la distancia más corta entre cada uno de los lados del polígono hasta el centro de la figura, ¿sí? Ese es el apotema. ¿Ya? ¿Se entiende entonces lo que es el apotema? Es que es perpendicular porque es la distancia más corta. Por eso que es perpendicular. ¿Ya? El apotema en este caso, acuérdense que los polígonos regulares, que el pentágono es un polígono regular, bueno, un pentágono regular es regular. Si les dicen pentágono irregular, entonces no pueden asumir eso. Es como una especie de radio, ¿sí? Ya, pero entonces, en este caso, yo formo este polígono regular está formado por 5 triángulos, ¿sí? Por 5 triángulos equiláteros. Por lo tanto, si yo sé el lado del triángulo, o sea, si yo sé el lado de la figura, tengo todos los lados del triángulo. Entonces, tengo un triángulo equilátero, con lo cual puedo sacar la altura, ¿sí? Con Pitágoras, como decían ahí. El área basal depende, como dice aquí, de la forma de las caras que forman bueno, dice el prisma, pero es la pirámide, ¿sí? En este caso, el área de un cuadrado se calcula como lado por lado, pero si si la base fuera un triángulo, se calcula como se calcula el área de los triángulos. Si fuera ¿cómo se llama? Un pentágono, se calcula cómo se calcula el área del pentágono. El área de la pirámide se calcula sacando todas las áreas de las caras y sumándolas, ¿sí? Así se calcula el área de la pirámide. ¿Sí? Y ojo que no hay fórmula como explícita porque depende de la base, ¿sí? Perfecto, ahí rime, no sé qué, que dice que se puede sacar el área de un triángulo y multiplicarlo por 3, en este caso es por 4, porque es la base cuadrada, por 4 y sumarle el área de la base, ¿sí? Ya. Ay, aquí termina este. Sí. Entonces vimos, recuerden, los poliedros que se clasificaban según el número de sus caras, los poliedros que se clasificaban según sus ángulos diedros, que estaban los convexos y los cóncavos, y los poliedros según la congruencia entre sus caras, es decir, los poliedros regulares que tenían todas sus caras congruentes y sus ángulos también, y los poliedros irregulares que son los que sus caras son distintas. Por ejemplo, aquí hay 4 triángulos, pero la base es un cuadrado, ¿sí? Uy. Entonces ahora, como ahí están preguntando, vamos a ver los cuerpos redondos. Y los cuerpos redondos son los que están delimitados por al menos una superficie curva, ¿sí? Entonces tenemos el cilindro,
que como decía ahí, no me acuerdo quién, Diana parece, que se genera al rotar un rectángulo, en este caso, sobre uno de sus lados, pero ojo que es al rotarlo indefinidamente, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos de cilindro. Bueno, los elementos del cilindro son el eje de rotación, que es dependiendo de lo que le digan a uno. Por ejemplo, si me dicen rote el siguiente rectángulo en tal lado, en torno a tal lado, ese lado es el eje de rotación. ¿Sí? Tenemos la altura, que es la que conocemos. Tenemos el radio, que vendría siendo como uno de los lados del rectángulo. ¿Estamos bien? Ya. El radio, que es uno de los lados del rectángulo, en este caso sería este el radio, pero fíjense que en este otro caso sería este el radio, el lado más largo. En el ejemplo que hay acá es el lado más cortito. La generatriz, que es, a ver cómo lo explico, es como el lado de afuera del cuerpo redondo, ¿sí? Trigonometría no entra, chiquillos. En este caso, perfecto, buen y salvaje. En este caso, la generatriz es igual a la altura de la figura. Tenemos también las bases, que son, digamos, en este caso como las caras basales, que son circunferencia. La superficie, que es todo lo que cubre como al cilindro en este caso. Y tenemos la superficie, la superficie lateral, perdón. Dice superficie lateral. La superficie lateral es esa que les dije, ¿ya? Números complejos entra el próximo año. Ahora, el área del cilindro se calcula de esta forma. Ojo, si se horrorizan con esta formulita, no se la aprendan. Pero sepan que el área se calcula como el área de este más el área de este otro circulito más el área del rectángulo que está formado aquí. Este, ojo, que no es el mismo rectángulo que generó el cilindro. Este es el rectángulo que es formado por el área basal. Perdón, la cara lateral. Es pura deducción, hermanos, como dice Víctor. Entonces, en este caso, se calcula el área de uno de los círculos, que sería en este caso pi r cuadrado, por 2, porque hay dos círculos que tienen la misma área, y el área de ¿cómo se llama? De este rectángulo, que ojo, que este lado corresponde al perímetro de este círculo de acá, y la otra es la altura, ¿ya? Y el volumen del cilindro es el área basal por la altura. Es como lo mismo del prisma. El área basal por la altura. ¿Ya? Tenemos después el cono, que se genera al rotar un triángulo ahora. Recuerden que el cilindro se generaba al rotar un rectángulo y el cono se genera al rotar un triángulo. Sobre uno de sus catetos. Ojo, sobre uno de sus catetos, no sobre la hipotenusa. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos. Entonces, en el cono, en el cono tenemos el eje de rotación, que es uno de los catetos. Por ejemplo, en este caso es el más largo de los catetos, pero en este caso era el más cortito, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos, según lo que digan en el problema. La altura, ojo que delante la altura coincidía con la generatriz, ahora no, la altura está desde el puntito más alto, que sería el ápice que vimos delante en la pirámide, hasta el centro de la circunferencia que hay abajo. Ahí sí. ¿Ya? Y el radio, que vendría siendo el radio
En este caso el radio corresponde al otro de los catetos, al otro cateto, no por el cual no al cual se le llama eje de rotación, sino que al otro cateto. La generatriz, de nuevo, es la línea como que va rotando en el cono. La base es la circunferencia de abajo y la superficie lateral, en este caso, vendría siendo como lo que cubre el cono. Entonces, el área del cono vendría siendo pi por r, r más g. R es el radio del circulito de abajo y G es la generatriz, ¿ya? Y el volumen es 1/3 pi r cuadrado por h. Ojo, que el área de este sector circular tiene una formulita para sacarlo también. Podemos verla el jueves, ¿ya? Para que sepan, ¿sí? Porque también tiene una formulita, entonces para calcular el área total tendríamos que calcular el área de la base más más el área del sector circular, ¿sí? El ángulo se ocupa, si no me equivoco, para sacar el área del sector circular. Dice cubo, toda la razón, pero es el cono. ¿Ya, chiquillos? No sé a qué te refieres con tronco de cono. ¿Será como el cono así como cortado? ¿Eso será? Cono truncado. Ah, ya, sería como que le restaras el área de lo que se le sacó, ¿sí? Eso es, o sea, como restarle el área de la parte que se le sacó. Ya, chiquillos, vamos a seguir para hacer los ejercicios, ¿ya? La generatriz, recuerden que es lo que va como por fuera es la línea que genera la superficie lateral, ¿sí? Teselaciones no entra tampoco. Ya, entonces tenemos la esfera que se genera al rotar un semicírculo sobre su diámetro, ¿sí? Y sí, ANU dice que la generatriz es igual a G cuadrado igual a H cuadrado más R cuadrado. Sí, eso es la generatriz. No entran más cuerpos geométricos, cuerpos redondos, cuerpos redondos en la PSU. ¿Ya? Entonces, en la esfera tenemos el eje de rotación que corresponde al diámetro de la esfera, el centro que vendría siendo como el centro de la semicircunferencia también, el radio, que es el mismo radio de la circunferencia, el diámetro, que es lo que es el eje, corresponde a la parte del eje de rotación que está dentro de la esfera, y la generatriz, de nuevo, en este caso es la línea, en este caso es curva, que va generando toda la superficie en este caso de la esfera, ¿sí? Y bueno, el área de la esfera es 4 pi r cuadrado y el volumen de la esfera es 4/3 pi r cubo. Ojo que esto sí que yo se los recomiendo aprendérselo, porque es como más difícil deducirlo, pero los otros sí los pueden deducir, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios. Pero antes de pasar a los ejercicios tengo que contarles que los espíritus emprendedores buscan más soluciones.
Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Estamos acá. Ojo que ahí Fabiolita me dice que dé un ejemplo. ¿Cómo se llama? Para sacar el área de volumen de una esfera tienen que simplemente aprenderse la fórmula, porque deducirla es muy difícil, ¿ya? Así que en este caso les recomiendo aprenderse la fórmula. En los otros casos pueden deducirlas, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a ir a los ejercicios entonces ahora, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quién tiene alguna duda hasta ahora? ¿O voy con los ejercicios nomás? Ejercicios. Ya, voy a partir entonces con los ejercicios. Entonces, ojo que este ejercicio todos los saqué del modelo de PSU de este año y de modelos de PSU de años anteriores, ¿ya? Por si acaso. Entonces, estos son del modelo, los 3 primeros o 4, no, los 3 primeros son del modelo, después vienen de modelos de años anteriores, ¿ya? Entonces veamos el primero. Si el polígono de la figura 10 se hace girar indefinidamente en torno al lado AB, entonces se obtiene un cuerpo que está formado por 6 cubos, 3 cilindros, 12 cubos, un cono, una pirámide. Me dicen B por ahí. B, E me dicen también. La B, la A también dicen por ahí. Ya, vamos a hacerla, ¿sí? Entonces, ojo que en este caso el eje de rotación es este que está aquí. Es el lado AB, porque me dicen que se gira en torno al lado AB. Entonces veamos qué pasa. Se gira... Uy, qué feo. Se gira ese. Se gira este. Y se gira este. Me queda como una torta, si se dan cuenta. Como una torta de 3 pisos. Es una cosa así. En este caso, chiquillos, solamente les recomiendo dibujar, ¿sí? Es como una torta de novios, como dice Felipe ahí. Torta de matricidio, dice Nacho. ¿Ya? Pero es como esa la idea. Entonces, bajo este concepto, que es como una torta, podríamos decir que son cubos. Si los cubos están formados por cuadrados, no corresponden a los cuerpos redondos. Recuerden que los cuerpos redondos son los girados, o sea, son los generados por rotación. Y los cuerpos y los poliedros, bueno, tenemos los poliedros regulares y los irregulares. Y los prismas eran los que eran generados por traslación. Entonces, bajo ese concepto, viendo que los cuerpos, que los cubos no son cuerpos redondos, podemos descartar los que tienen cubo, ¿sí? Vemos que un cono no puede ser porque tendría que tener un ápice, tener así las líneas como rectas hacia abajo, entonces el cono tampoco puede ser.
Si se da vuelta es un blade blade. Ya. Y una pirámide, recuerden que las pirámides estaban formadas por caras de distintos tipos de polígonos. Por lo tanto, aquí no vemos ningún polígono que forme las caras, ¿cierto? Por lo tanto, descartamos esta y claramente son 3 cilindros, ¿cierto? Porque destaquémoslo aquí. El primer cilindro sería este que está aquí. Dibujémoslo. Me quedó un poquito feo, pero se entiende que es un cilindro. El segundo cilindro sería este de aquí. Sería un poquitito más ancho que el otro. Y el último cilindro es este que está acá. Que tiene ahí. ¿Sí? Ojo, chiquillos. Cuadrados no son, porque no me molesten por mi dibujo, si dibujo muy mal. Porque los cuadrados son con líneas rectas, ¿sí? Y en este caso no hay línea, bueno, hay líneas rectas hacia abajo, pero la superficie, perdón, la cara de arriba y la cara de abajo no son rectos, ¿sí? No están formados por líneas rectas. Exacto. Los cuerpos, ojo, los cuerpos que rotan en torno a un eje son cuerpos redondos. Ya vimos delante que los cuerpos redondos se forman por rotación, ¿ya? Los 3 cuerpos redondos que entran en la PSU son el cono, el cilindro y la esfera, y los 3 se generan por rotación. Y los poliedros no se generan por rotación, por lo tanto, por eso que no puede ser un poliedro, ¿sí? Por eso que no puede ser ni un cubo ni una pirámide. Ya. ¿Entendida esta? Voy a marcar la alternativa correcta, que era la letra B. ¿Se entendió esta, chiquillos? Sí, perfecto. Tiquitaca, ya. Vamos a seguir con la siguiente. Aquí tengo que... Esta ya la hicimos la otra vez, pero la vamos a hacer de nuevo. Ahí sí. Dice así. En la figura 11, AB es igual a AD y los puntos A, B, C y D pertenecen a los ejes coordenados. Para obtener los dos conos cuya base es la circunferencia que tiene a CA como diámetro, se puede girar en forma indefinida 1. El triángulo AOB en torno al eje Y y luego en torno al eje X. 2. El triángulo CAB en torno al eje X. Y 3. El cuadrilátero ABCD en torno a CA. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Tienen un apunte con resúmenes, con apuntes de todas las clases. Muy bien. La E de elefante, me dice ahí Chacarero con ají. La E de Euler. La D también dicen. La C. La A. Falta la B nomás.
Ojo que no hay todas. Ya, vamos a hacerla. Se arrepiente, macho muchacho, dice la E. E de hermosa sin H. Ya, hagámosla entonces, para ver, para que quede más claro. Entonces, la primera dice que el triángulo AOB, es decir, este triangulito de aquí, se gira en torno al eje Y, es decir, me daría el cono que hay arriba. El primer cono que hay ahí. Y luego en torno al eje X. Voy a dibujarlo acá mejor, porque si lo dibujo sobre el mismo, se va como a colapsar. Entonces, si se gira en torno al eje X, es como así. Entonces vamos a hacer la rotación. Me quedaría una cosa así. Esos son dos conos. ¿Serán dos conos esos de ahí? Exacto, Pony salvaje. Se forma una esfera dentro de la figura. Si se fijan es como, o es como una esfera cuadrada, algo así. Una pelota cuadrada. Ojo que esas cosas existen, pero como en la matemática un poquito más avanzada. ¿Ya? Por lo tanto, la 1 no me sirve. ¿Se entiende por qué la 1 no me sirve? Porque me da así como una cosa extraña. No, no les dije pollos. ¿No se entendió? De nuevo. Voy a borrar este dibujito. Vamos a ver si me sale mejor a la próxima, pero no creo porque dibujo muy, muy mal. Ya. Tengo primero mi triangulito. Me sale cada día más choca las líneas. Ya. Tengo mi triangulito y lo giro en torno al eje Y, que es este de aquí. Y me queda mi cono. Ahí está el cono. ¿Sí? Y luego lo giro como hacia adelante, digamos. ¿Sí? Entonces, ojo, que aquí al girarlo sobre este eje se generó una circunferencia abajo. Por lo tanto, al girarlo sobre el otro eje, que es este de aquí, se va a generar una circunferencia también, pero de lado, ¿sí? Que va a ser así. Por lo tanto, va a ser como una especie de bola cuadrada, de pelota cuadrada. ¿Sí? No van a ser dos conos. Si fuese cono, esto de aquí sería recto. Recto, recto, recto. Por eso que no es un cono. Hay que tener imaginación para ver estas cosas. Logaritmos ya los vimos y los repasamos incluso, así que vean las clases anteriores. Ya. Imaginación, como decía Bob Esponja, bien macho muchacho. Ya, por eso que no es la 1. Ahora vamos a ver la 2. Vamos a hacerlo acá de nuevo. Dice el triángulo CAB, es decir, este de aquí, el CAB, en torno al eje X. Se va a generar entonces, en este caso, se generan dos conos, pero se generan como de costado, acostaditos, ¿sí? No se generan como uno sobre otro, como está aquí.
La base de estos dos conos es la circunferencia que hay aquí, pero la circunferencia cuyo diámetro es el lado BD, no el lado AC como nos piden acá. Fíjense que nos piden los conos cuya base sea, cuyo diámetro de la base sea CA. Perfecto. ¿Por qué se ponen nombres tan raros? Yo no sé leer estas cosas. Pero hay una persona dice que en este caso no sería en CA, sino que en BD. Estoy explicando la 2. Ojo. Ya. Por lo tanto, en este caso, la 2 tampoco nos sirve porque sí nos genera dos conos, pero no nos genera los conos que nos piden acá. ¿Ya? Y luego, vamos a ponerle otro color, dice que girar el cuadrilátero, vamos a poner aquí, dice que el cuadrilátero se gira en torno a CA, es decir, en torno a este eje. Por lo tanto, nuevamente vamos a tener una cosa así, que se gira y se obtiene algo extraño como una pelota redonda. Por lo tanto, la 3 tampoco nos sirve. Y en este caso, entonces la alternativa correcta era ninguna de las anteriores. ¿Se entendió, chiquillos? Ninguna sirve, perfecto. ¿Por qué no entendió nada? Chayen. La 2 no la entendieron. Yo creo que para generar los dos conos se debe girar la figura en torno a BD. El cuadrilátero ABCD se debe girar en torno al lado BD. Ya, voy a repetir la 2 entonces, porque hubo gente que no la entendió. Sayen se pronuncia, me dice, disculpa. Ya, entonces, tengo mi eje y el triángulo CAB, que es este de aquí. CAB. Vamos a remarcar. Entonces, dice que se gira en torno al eje X, en torno a este eje de aquí. Sería como una rotación hacia allá. Por lo tanto, este puntito de aquí lo roto, hasta que vuelva al mismo punto. Y así indefinidamente, como dice ahí. Y esto me quedaría así y así. Por lo tanto, me quedan dos conos, pero como acostaditos, son como así. ¿Ya? Tengo el cono de acá y el otro cono, el cono del otro lado, ¿sí? Me quedan dos conos, pero acostados. Y me dicen que el diámetro de la base del cono tiene que ser CA, pero el diámetro de la base de estos dos conos es BD, si se fijan. Acuérdense que aquí está A, B, C y D. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, bueno, ahí expliqué de nuevo la 2, espero que les haya quedado un poco más claro. Ya. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Esta es la última que sale de ¿cómo se llama? De cuerpos geométricos en la PSU. Ya. Entonces dice, en la figura 12, ABEH
que es este que está aquí, B, C, D, E y E, F, G, H son cuadrados, es decir, que todos son cuadrados. Si V1 es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo AFG en torno al segmento AG, B2 es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo ABF en torno al segmento AB, y B3 es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo AHD en torno al segmento AH. Entonces se cumple ¿qué? Ya. Ojo, chiquillos, que la dificultad de esta pregunta yo creo que está en el enunciado. Es muy largo y está enredado. Entonces, para este tipo de preguntas, lo que yo les recomiendo hacer es leerlo por partes, detenidamente, ¿sí? Leamos la primera parte. Bueno, la primera parte me dice que son todos cuadrados, ¿ya? Eso lo tenemos que saber, es decir, que todos sus lados miden lo mismo. Pongámosle X a su lado, X, 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 a todos los lados, ¿ya? Entonces, lo primero que me dice, V1 es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo AFG. ¿Qué se formaba al rotar los triángulos, chiquillos? ¿Qué figura se formaba cuando rotábamos un triángulo? El cono, perfecto. Entonces hay que ver que el volumen que nos están pidiendo es el volumen del cono, ¿ya? Entonces, me dicen que giramos el triángulo AFG. Marquémoslo aquí. Oh, me quedó horrible. Voy a hacerlo de nuevo. Ahí. Este es el triángulo AFG. ¿De acuerdo? Entonces, me dicen que este triángulo se gira en torno al segmento AG, es decir, a este segmento. Por lo tanto, se me genera un cono más o menos así. Esto es lo que se me genera. Ojo que el radio de este cono, vamos a ponerle, voy a hacer con verde el primero, voy a hacerlos todos con colores distintos. Entonces, el radio de este cono vendría siendo X y la altura de este cono vendría siendo 2X, porque este es X y este también es X, 2X. ¿Cómo se calculaba entonces el volumen de un cono? ¿Cómo se calculaba el volumen de un cono, chiquillos? Base por altura por 1/3, perfecto. Bueno, es el área basal por la altura por 1/3. Entonces, el volumen en este caso va a ser 1/3 por el área basal. Vamos a ponerle aquí área basal es pi x al cuadrado, porque acuérdense que el radio es x. Entonces, por el área basal, pi x al cuadrado, por la altura que es 2x. Por lo tanto, el volumen en este caso sería 2 pi x cubo dividido por 3. Ese es el volumen del primer cono. Vamos entonces a cambiar el colorcito para la segunda parte, desde aquí en adelante. Entonces, V2 es el volumen de nuevo del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo ABF. Nuevamente me habla de un triángulo. Ojo, chiquillos, que si girara sobre GF me quedaría una cosa como hacia arriba. Que me está diciendo este carero que se ve como que girara sobre GF.
No. Si fuera sobre GF, me quedaría una cosa hacia arriba. ¿Sí? El circulito me quedaría de lado. Ya, entonces el triángulo ABF sería este de aquí. ABF. Este que está aquí. En torno al segmento AB. Aquí me va a quedar como... No voy a poder hacerlo completo, pero lo voy a hacer como lo que pueda. Ya, vamos, queda como hacia acá. Y me queda un cono con esta base. Ojo que esto continúa hacia abajo, ¿ya? Imagínense el cono de costado. El cono verde estaba como de cabeza y este cono está acostado, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿el radio cuál sería? En el caso del cono rojo. ¿Cuál sería el radio? (2x), perfecto. ¿Y la altura? Sí, pues está en torno al segmento AB. Este es el segmento AB. La altura es X. Esta es la altura del cono. Recuerden que el cono está acostado. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen de esta... y el área de la base, en este caso entonces sería 4pi x al cuadrado. Entonces, el volumen vendría siendo 1/3 por 4pi x cuadrado por x. Entonces, el volumen sería 4/3 pi x cubo. Ojo que ya tenemos aquí que es distinto el volumen del cono verde que el volumen del cono rojo. ¿Ya? Entonces vemos que el volumen del cono rojo es mayor que el del cono verde. Por lo tanto, descartamos esta y B1, B2. B1, B2. Y esta también la descartamos porque aquí me dice que B1 es mayor que B2. Vamos a ir poniendo acá. B1 es menor que B2. Las figuras, chiquillos, se rotan en torno al eje que me dicen. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí un triangulito chiquitito. Si yo quiero rotarla en torno a este eje, lo roto en torno así, en torno a ese eje. Entonces tengo que mover cada punto de esta misma manera. Cada punto lo muevo de esta misma manera, así. Este punto también lo muevo así. Este punto también lo muevo así. Por lo tanto me queda una figura de este tipo. ¿Sí? Si yo rotara el mismo triangulito, pero ahora así, tengo que mover cada puntito de esa forma. Muevo este puntito de esa forma, este puntito de esa forma, este puntito de esa forma, y me queda mi cono de costado. ¿Sí? Si rotas un cuadrado, tienes un cilindro. ¿Se entendió cómo se rotan las figuras, chiquillos? Lo puse aquí. No voy a rotar el verde en torno a GF porque no me piden eso y sería como perder tiempo, ¿ya? Si fuera en torno a GF quedaría una cosa como el cono rojo pero para el otro lado, ¿ya? Ya.
Entonces, este era el V2. Ahora para V3 tenemos que es el volumen del sólido generado al rotar indefinidamente el triángulo AHD. AHD, este que está aquí. En torno al segmento AH, en torno a este segmento. Entonces, me queda la figura. Chun, 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 chun. No, creo que quedé corta. Queda una cosa así. Entonces, ¿cuál es el radio del cono azul? ¿Cuál es el radio del cono azul, chiquillos? Perfecto, 2x. Recuerden que cada uno de estos medía x. Le dimos una medida. Y la altura es x, ¿sí? Porque es solo uno de los lados del cuadrado. Entonces el área basal, en este caso, sería pi por 4x al cuadrado. Por lo tanto, el volumen es 1/3 por el área basal, que era 4πx cuadrado, por la altura, que es x. Este es el volumen 3. Volumen 3 es igual a 4/3 pi x al cubo. Y el V3 es igual al V2, dijimos aquí. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B. El área basal, recuerde que es el área de la base. En estos tres conitos, la base era un círculo, una circunferencia. Bueno, un círculo. ¿Ya? Entonces hay que calcular el área de la circunferencia. ¿Cómo se calcula? Con pi r al cuadrado. ¿Sí? No se sacan curvas de nivel, Nacho Bullanguero. Ya, ¿se entendió chiquillos? Yo sé que es un poco complejo. Es complejo de entender lo que quiere decir en realidad, pero ya una vez que entienden lo que quiere decir el enunciado, se pueden ir rapidito haciendo lo que pide el ejercicio. Ya, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Este está en el modelo de BCU del año pasado. Dice, en la figura 21, ABCD es un rombo. Se puede determinar el volumen del cuerpo generado al hacer girar en forma indefinida el rombo en torno a la diagonal BD si se conoce la medida D. 1 BC, 2 BD. ¿Cuál sería en este caso? La E, la C, la A. Pero cuando me digan una alternativa, traten de decirme por qué. ¿Por qué dicen esa alternativa? Sí. Partiendo porque los rombos, recuerden que los rombos tienen todos sus lados iguales. ¿Sí? Porque Dios lo quiso así. Entonces, veamos. BD es este lado que está aquí. Vamos a hacer... Entonces, si giramos la figura en torno a este eje, me quedaría una cosa... Uy. Una cosa así. Me quedan... ¿Qué es esto? Serían 2 conos. ¿Sí? Serían 2 conos. Entonces, me preguntan, me dicen determinar el volumen. El volumen, recordemos, vimos delante que era 1/3 del área de la base por la altura.
Entonces, el volumen de la figura completa, este es el volumen de un cono, pero el volumen total sería 2 veces esto. El volumen total sería 2 veces porque son 2 conos, ¿sí? 2/3 entonces del área basal por la altura. Acuérdense que aquí hay un radio, R. Por lo tanto, finalmente el volumen me queda 2/3 por el pi r al cuadrado por h. Ya, entonces, ¿qué es lo que necesito saber? En este caso, JM Larenas, lo único que hice fue aquí, bueno, hacer la figura que rotaba, que me dice que no vio nada, y calcular cómo sería el área, el volumen total de la figura que quedó, que sería el volumen de un cono por 2, porque son 2 conos. Entonces, perfecto, necesito el radio, voy a ponerlo con otro color. Necesito el radio y necesito la altura. ¿Sí? Entonces, la 1, BC sería uno de los lados. Si sé BC, ¿qué otra cosa puedo saber? Puedo saber este de acá y este de acá. ¿Puedo saber algo más? AB es igual a los otros porque es un rombo. Ya, no puedo saber nada más, ¿sí? Porque yo no sé cuánto mide, podría, por ejemplo, si tuviera el triángulo aquí, podría saber cuánto mide la altura. Si supiera que esto es un triángulo equilátero, pero no sabemos eso. Ya, no podemos sacar la diagonal porque, exacto, no tenemos los ángulos, no tenemos nada más, ¿sí? Por lo tanto, no podemos saber nada más, ¿ya? Entonces, vámonos a la 2, pero ojo que vámonos a la 2 sin mirar la 1, la 2 solita. Entonces, la 2 me dice sabiendo BD, que yo sabría este de aquí, pero nada más. Si yo sé BD, puedo dividirlo por 2, porque sé que aquí está la mitad, y podría saber la altura de uno de los conos. Eso lo podría saber. Pero, ¿podría saber el radio de alguna forma? Perfecto, Bonnie Salvaje. Dividimos y tenemos las respectivas alturas, pero no hay nada más. Por lo tanto, como no me sirve ni la 1 por sí sola, ni la 2 por sí sola, ni ninguna de las dos por sí sola, veamos qué pasa si las junto. Ahora, si yo sé la altura y sé el lado, ¿qué puedo hacer? Perfecto, JM Larenas. Se puede hacer por Pitágoras. Con Pitágoras nosotros tenemos aquí un triángulo rectángulo. Entonces tenemos un cateto y tenemos la hipotenusa. ¿Sí? Tenemos esto, esta figurita, y queremos saber, esta es nuestra X. Por lo tanto, teniendo uno de los catetos y la hipotenusa, podemos calcular el radio. Y así tendríamos la altura y teníamos el radio. Por lo tanto, podemos saber el volumen de la figura total. Por lo tanto, la alternativa correcta era la C, que era ambas juntas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Dónde está mi 850?
¿En qué se perdió Nacho Bullanguero? ¿Quién más tiene dudas? ¿Quién más tiene dudas? ¿Cómo obtengo el radio? Imagínate que este de aquí es un triángulo rectángulo, porque acuérdense que la altura va desde el puntito más alto hasta la base en forma perpendicular. Por lo tanto, tengo aquí que tengo la altura y tengo el lado, porque los tengo porque me dan estos dos laditos. Por lo tanto, tendría, no sé, pues, que esto fuera 3 y esto fuera 5, por ejemplo. Entonces, para calcular x, entonces sería x cuadrado más 3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Entonces esto sería x cuadrado igual a 25 menos 9, x cuadrado igual a 16, x igual a 4. Por lo tanto, ahí sabría el radio, habría descubierto el valor de x. Así puedo sacar el radio. ¿Ya? Esto fue un ejemplo nomás por si acaso. No es necesario hacerlo. Una vez que ya descubrieron que se puede hacer, eso, ojo con las preguntas de suficiencia de datos. No es necesario que ustedes lleguen al resultado. Lo necesario es que ustedes sepan que se puede llegar al resultado con los datos que les salen ahí. ¿Ya? AB y BC. No puedes sacar por Pitágoras AC si tienes AB y BC, porque no nos dicen que es un ángulo recto. Ojo que es un rombo, no es un cuadrado. Si fuese un cuadrado, podría decir que es un ángulo recto. Pero los rombos, los ángulos no necesariamente son rectos. Solamente los lados tienen la misma medida. ¿Sí? Eso es lo único que sabemos de los rombos. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, dice así, está salido hace como 2 años en el modelo de PCU. Un tubo de alcantarillado de forma cilíndrica y de base circular, como el que se muestra en la figura 19, tiene 3 centímetros de grosor y un radio interno de X centímetros. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el volumen del material usado en la construcción de este tubo? Es la B, me dicen. Ojo que me están preguntando por el volumen. Voy a hacerla nomás ya, chiquillos, para que alcancemos a hacer el ejercicio que viene. ¿Sí? Entonces, ojo que aquí es como que le sacaron un pedazo al cilindro, le sacaron lo que está al medio. Entonces me piden, bueno, voy a borrar eso. Me piden el área de lo que está afuerita, de lo que está marcado con, perdón, el volumen, de lo que está marcado con rojo. ¿Ya? Ese volumen me piden. Solo el del que está afuera. ¿Qué se les ocurre hacer? Grosor en este caso es lo que mide de aquí a acá. Eso nada más. Una resta, perfecto. Lo que hay que hacer aquí, chiquillos, es calcular el volumen del cilindro como de afuera, como que si estuviera relleno, como si no estuviera hueco. Y luego restarle el volumen del cilindro de adentro, ¿sí? Del más pequeñito. ¿Ya? No me piden el volumen de todo el cilindro, me piden el volumen del material usado en la construcción de ese tubo, ¿sí? Entonces, el volumen del cilindro más grande. Ojo que aquí el radio, dicen que el radio interno, o sea, el radio del cilindro más pequeño, es X. Por lo tanto, el radio total sería X más 3. Entonces,
el volumen del cilindro grande, le vamos a poner la C grande, es el área basal, es decir, pi por r al cuadrado, r en este caso es x más 3 al cuadrado, por la altura, que es 100. Y el volumen del cilindro pequeñito, vamos a ponerle aquí con una C pequeñita, es pi x cuadrado por 100, tiene la misma altura. ¿Ya? Ojo, saqué el volumen del cilindro grande como que estuviera relleno, como que no estuviera hueco. Ojo que este cilindro está hueco, ¿ya? Entonces, por 100, porque 100 es la altura. Ojo que el volumen del cilindro es el área basal por la altura. Por la altura. ¿Sí? Ya. Entonces tengo el volumen del cilindro más grande y del cilindro que está al medio, pero me dicen que el cilindro que está al medio no está hueco, ¿sí? Por lo tanto, tengo que el volumen total vendría siendo el volumen del cilindro más grande menos el volumen del cilindro más pequeñito. Entonces simplemente restamos y tengo pi, vamos a hacerlo más sencillo, 100 pi por x cuadrado más 6x más 9, ojo que resolví el cuadrado de binomio, menos 100 pi por x cuadrado. Tengo entonces término común, puedo factorizar 100 pi por x cuadrado más 6x más 9 menos x cuadrado. Por lo tanto, me queda 100 pi por 6x más 9 centímetros cubos. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Cómo llegué aquí? Sería entonces la alternativa C. ¿Ya, chiquillos? Igual quizás un ejercicio como este les puede salir porque igual son como típicos. ¿Ya? Ya, voy a repetir lo que hice. Me piden el volumen de esto que está en rojo, de lo que está en rojo, que digamos es como un cilindro, pero como solo con una orilla, que esa orilla mide 3 centímetros, ¿sí? Como un cilindro por fuera. Entonces, me dicen que el cilindro de radio X, que es este que está acá adentro, el verde, el azul, voy a ponerle en azul, ese de ahí, es como que se le saca al otro cilindro. Por lo tanto, simplemente lo que tengo que hacer es restar el volumen del más grande menos el volumen del más pequeño. Entonces, tengo el volumen del más grande. ¿Cómo calculo el volumen del más grande? Sabiendo el radio del círculo de la base. ¿Sí? Y es x más 3 porque me dicen que el radio interno es x y digamos, el grosor de aquí es 3. Por eso el radio es 3, es x más 3. Entonces tengo el volumen del cilindro más grande, que es pi por r cuadrado, por la altura. Recuerden que el área el volumen de un cilindro es el área basal por la altura. Y tengo, bueno, aquí tengo un cuadrado de binomio. Y el volumen del cilindro más pequeñito es simplemente pi x cuadrado por 100, porque tienen la misma altura y tiene radios x, ¿ya? Por lo tanto, los restos, dijimos que los íbamos a restar. Entonces, sería el volumen del más grande, aquí lo único que hice fue resolver el cuadrado de binomio, menos el volumen del más pequeño. Y como estos dos son término común, factorizo. ¿Y qué me queda dentro del paréntesis? El cuadrado de binomio resuelto, menos, porque aquí hay un menos, el x cuadrado que me había sobrado de acá. Por lo tanto, se me van los x cuadrados, me queda 6x más 9 y por lo tanto la alternativa C. ¿Ya? Factoricé, eso hice con los 100 pi.
El 9 viene del cuadrado de binomio, de aquí. Vamos a hacerlo acá. Es x más 3 al cuadrado, entonces el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, entonces 6x más el segundo al cuadrado, que es 9. 3 elevado a 3. Perdón, 3 elevado a 2. No, el volumen del cilindro es el área basal por la altura. Y el área basal es pi por r al cuadrado. ¿Sí? Ya, chiquillos, vamos a pasar entonces al último. Ah, no, me quedan más ejercicios. Prefiero hacer este otro ejercicio que está aquí, que es del mismo estilo de delante. Pensé que me quedaba solo un ejercicio. Ya, vamos a hacer este ejercicio que, ojo, que es del mismo estilo que el de delante, ¿ya? Ya, entonces dice, en una caja cilíndrica caben exactamente 3 pelotitas, todas de igual radio R, una encima de la otra, como se muestra en la figura 19. El volumen no cubierto por las pelotitas es... Es que si los hacemos todos vamos a estar quizás hasta qué hora. Entonces vamos a hacer este que lo considero más importante. Entonces, la letra D. Me dicen. Perfecto, Nacho Bullanguero. Es el volumen del cilindro menos el volumen de las 3 pelotitas. ¿Sí? Es la misma idea del que acabamos de hacer, por eso que quise hacer este. Perfecto, Luciano Iturra. Katy Campos. ¿Están todos bien? Entonces hagámoslo. Ojo que me dicen que el radio de cada pelotita es R. R, R, R. Por lo tanto, el radio del cilindro, de la base del cilindro, también es R. Y hacia arriba también es R. R y R. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la altura del cilindro en función de R? Perfecto, Nacho Bullanguero. Son como las pelotas de tenis que vienen en los frascos. Ojo, me están diciendo 3R. Pero yo aquí tengo una R, tengo otra R, tengo otra R, otra R, otra R, otra R. Tengo 6R, como dicen ahí. No tengo 3. ¿Ya? Por lo tanto, el volumen del cilindro es el área basal, que sería pi por r al cuadrado, por la altura, que son 6r. ¿Ya? Y esto vendría siendo igual entonces 6 pi r al cubo. Y el volumen de una esfera, vamos a ponerle una esfera. ¿Cómo era el volumen de la esfera, chiquillos? Cuatro tercios pi r cubo, perfecto. 4 tercios pi r cubo. R porque es la misma R. Pero el volumen de las 3 esferas, entonces sería 3 por el volumen de una esfera. Entonces sería 3 por 4 tercios pi r cubo. Entonces se me van los 3 y me queda que es 4 pi r cubo. Por lo tanto, el volumen que me piden sería el volumen del cilindro menos el volumen de las 3 esferas. Y esto sería entonces 6 pi r cubo menos 4 pi r cubo. Por lo tanto me quedan, me faltó el r. Me quedan 2 pi r cubo, que sería la alternativa B. ¿Se entendió, chiquillos? Simplemente resté el volumen del cilindro completo menos el volumen de las 3 esferas.
Excelente, dice ahí. Ya, chiquillos. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Recuerden que el jueves hay clases de circunferencia. ¿Ya? Por ahí me dijeron que teníamos clases de circunferencia. Y el viernes comenzamos con estadística y probabilidad. ¿Sí? Ojo que vamos a pasar lo más rápido posible. Eso le vamos a dar prioridad a la combinatoria y las permutaciones. Bueno, combinatoria, técnicas de conteo. Y a distribución normal, ¿sí? Que son los que más nos han costado, ¿ya? Así que, y además vamos a, ¿cómo se llama? Recuerden que vamos a resolver el modelo de este año, ¿ya? Sí, son muchas fórmulas, pero hay algunas fórmulas que no es necesario aprenderse, ojo. Ya, ya chiquillos, entonces vamos a, antes de irme, no se vayan. Tengo que contarles que los espíritus emprendedores buscan más soluciones. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces vamos ahora sí a terminar la clase. Chiquillos, espero que tengan una linda semana, que lo pasen súper bien y vean The Walking Dead hoy día. Ya, chao chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos.